Xabi Alonso ha llevado a 10 canteranos al Mundial de Clubes. ¿Los conoces? Probablemente no. Así que si quieres saber un poquito más de ellos, quédate en este vídeo. Vídeo hablando de la cantera del Real Madrid, un vídeo que para mí es muy, pero que muy especial, porque ya lo hice la temporada pasada, que lo comenté hace poco. Hice un vídeo en la temporada pasada cuando en la pretemporada Ancelotti llevó 8 canteranos y hice un vídeo de los 8 canteranos que lleva el Real Madrid a la gira de Estados Unidos y un poco dando un mínimo comentario de cada uno, para que los tuvierais más en órbita, para que los conocierais un poquito más. Entre esos canteranos os recuerdo que estaba Raúl Asencio y que estaba Nico Paz, entre otros, dos que la han petado este año en Primera División, uno en Italia en el Como y otro en el Real Madrid, como ha sido Raúl Asencio, una aparición espectacular, así que creo que este año la cantera puede generar todavía más hype. Dudo que tenga más visitas que aquel vídeo, porque hay que decir que ese vídeo lo petó, fue un antes y un después para mi canal, ya lo comenté hace poco, que fue una decisión que tomé el año pasado, de no irme de vacaciones, ni con mis amigos, ni con mi expareja, para centrarme en el canal, porque era un momento en el que la gente iba a subir menos contenido, tenía que yo dar un extra para captar nuevo público para cuando empezara la temporada, y creo que la estrategia salió muy bien. Ese vídeo funcionó de maravillas con 27.000 visitas. Dudo que alcance esos niveles, pero bueno, si podéis apoyarlo, si podéis dar a like, comentar lo máximo posible, lo que esté en vuestra mano, para que este vídeo tenga el máximo número de vistas posibles, yo os lo agradezco, porque esta vez Xabi Alonso no ha llevado a 8, sino a 10 canteranos al Mundial de Clubes. 10 canteranos y alguno puede que tenga la opción de debutar, sobre todo en defensa, por las bajas que tiene el Real Madrid, por los jugadores que llegan con dudas sobre sus procesos de lesión. Así que vamos a empezar, en este caso, con la portería de arriba abajo, de la portería hacia la delantera. Empezamos con Fran González, ya le conocemos, 19 años, este mes cumple los 20, portero súper alto, era el titular del Castilla. Hubo un tramo de la temporada en el cual perdió la titularidad porque, bueno, estaba entrenando tanto con el Real Madrid y era portero de la dinámica del primer equipo de los entrenamientos, que Raúl González Blanco decidió, pues, no apartarle, pero sí que quitarle su puesto de titular, porque había otros porteros que, bueno, pues estaban en dinámica del Castilla y Fran González no estaba tanto en esa dinámica, y justo coincidió un tiempo en el que con Mestre, que lo vamos a nombrar después, empezó a funcionar mejor el equipo y por eso perdió su puesto de titular, aunque a final de temporada lo volvió a recuperar. Fran González el año pasado debutó con el Real Madrid contra el Valencia, un partido que perdimos en el Bernabéu 2-1, pero bueno, nos dejó una paradita interesante y es un portero el cual de lo que se habla es que tiene proyección del primer equipo, bueno, proyección de Primera División, y le ven dos entrenadores de porteros con proyección incluso del primer equipo. Ese es el potencial que le ven a este chico, y donde le ven élite es en el juego aéreo. Dicen que en el juego aéreo es una auténtica barbaridad, que es muy bueno, muy fiable, que ahí es totalmente top. Ahí sí que tiene nivel de Primera División. Así que un portero al que tener en cuenta. No creo que juegue, sinceramente. Ya ha ido a varias pretemporadas en el pasado y nunca debutó. Creo que ha ido a 2 pretemporadas, nunca debutó. Debutó en partido oficial la temporada pasada contra el Valencia. No salió muy bien, pero tampoco podemos achacarle la culpa de ninguno de los goles. Ahora nos vamos a ir con Mestre, que este tiene 20 años, ex portero del Atlético de Madrid, o sea, venía de la cantera del Atlético de Madrid, acabó en la cantera del Real Madrid, y el año pasado, como dije, Fran hubo un tramo de la temporada que perdió la titularidad y Mestre fue titular en 13 partidos de liga, o sea, que no está nada mal el número de partidos que jugó Sergio Mestre, y bueno, le marcaron 14 goles, pero tuvo 3 porterías a 0, así que, bueno, Mestre otro portero interesante, aunque si nos tenemos que fijar en un portero para futuro del Real Madrid, que no sé si llegará a serlo Fran González, pero ese nombre es obviamente Fran, es el que mejor catalogado está en la cantera, el que mejor visto está por los entrenadores y por los entrenadores de la cantera del Real Madrid. Ahora nos vamos a ir a Diego Aguado, 18 años, el año pasado debutó contra el Deportivo Minera, un chico que juega en el Juvenil A, que la temporada pasada jugó 2 minutos en el Castilla, 2 partidos en el Castilla, saliendo del banquillo en ambos dos, central de 1,84, zurdo, con un gran trato de balón. Es decir, que el año pasado, en lo que jugó contra el Deportivo Minera, aquel partido, me gustó bastante, sinceramente. Creo que demostró bastantes buenas cualidades el chico, y bueno, pues eso, muy bueno con los pies y un jugador muy goleador. La temporada pasada en Liga metió 5 goles, jugó en todo lo que jugó, en 39 partidos marcó 5 goles, y en la Youth League, que es como la Champions de los juveniles, marcó también un gol. Así que bueno, aquí tenemos a este chico que tiene un poquito de experiencia en el primer equipo, que no ha pisado mucho el Castilla, pero algo ha jugado, y que bueno, tiene el puesto de titularísimo, lo ha tenido la temporada pasada en el Juvenil A de Álvaro Arbeloa, y supongo que esta temporada estará en el Castilla, en el nuevo Castilla de Álvaro Arbeloa también. Todavía no lo sé, esto lo estoy diciendo desde opinión personal, no de información, pero lo mismo este año da el salto y podemos tener un jugador que bueno, que tenga un poquito más de presencia ya en una categoría superior. 18 añitos, muy joven.
Nos vamos a ir a Youssef, o también conocido por Yusi, lateral izquierdo, un jugador con una clase tremenda, 19 años, en nada cumple los 20, pero bueno, es un lateral izquierdo que este sí que del Castilla, no del Juvenil A, Castilla que todavía más nivel obviamente, 35 partidos ha jugado esta temporada, un gol, 4 asistencias, pero lo que se habla de él es un jugador súper técnico, un jugador con potencial claro de primera división, no con potencial de Real Madrid. Lo mismo puede ser un buen suplente en el Real Madrid, un estilo Fran García o un estilo Miguel, pero es un jugador que bueno, ha mejorado mucho a nivel defensivo esa temporada, pero que su especialidad es que es un jugador súper técnico, no es tanto Mendy, es más Marcelo, o sea, no es un lateral a lo mejor al estilo Teo Hernández de tanto potencia, sino es más Marcelo, más Miguel Gutiérrez, un chico con mucha calidad, con mucha técnica, con mucha magia, así que es este perfil de lateral que aún así ha mejorado mucho a nivel defensivo. Todavía no le ven con esa proyección de primer equipo, pero sí que quizá, oye, proyección primera división sí que se le ve con bastante buena pinta y quizá podría ser un lateral suplente en un futuro del Real Madrid. Quién sabe, podría hacer el Madrid en un futuro la fórmula mítica de lo vendo a un equipo, me quedo el 50% y en un futuro, como ha pasado con Fran García, lo recompro por una cantidad de unos 5 millones. Así que atentos a este nombre, a Yusi, no sé si debutará, puede que sí, es de los que más oportunidades creo que tienen de debutar, porque Mendy está lesionado, el único lateral izquierdo que tenemos es Fran García y Camavinga también está lesionado, así que en algún momento que quiera dar rotación a Xabi Alonso, puede que Yusi sí que tenga espacio, así que hay que estar muy atento a este chico, porque encima tiene pinta de que es uno de estos que nos va a enamorar, de que como juega un ratito, con la calidad y la técnica que tiene, puede que deje muy buena impresión en la afición. Jacobo Ramón, conocido ya, central, que es de los mayores proyectos de la defensa del Real Madrid, incluso de la cantera te diría, central muy alto, el año pasado ya debutó en varios partidos, en el final de temporada fue titular. A mí es un central que todavía me ha dejado muchas dudas en el partido contra el Celta, creo que fue en Copa, fue un jugador que fue muy blandito, en los partidos de Liga por lo general siempre nos ha dejado alguna cagada, alguna Camavinga, pues nos ha dejado alguna Jacob Ramón en casi todos los partidos. Bueno, creo que es un jugador que todavía tiene que crecer mucho, sí que es verdad que metió un gol para darnos la victoria, si mal no voy, contra la Real Sociedad, el Jacobazo gordo, pero bueno, un jugador que es interesante, aunque creo que todavía le queda bastante. Por ejemplo, este es un chico que en su momento, cuando estaban en la cantera Asencio y Jacobo en el Castilla, de Jacobo se hablaba mejor que Asencio, pero creo que es algo que podría ser interesante a la hora de valorar a estos jugadores, que hay veces que ese punto físico, que en esas categorías quizá no llama tanto la atención, porque lo dicho, Jacobo, una gran salida de balón, una gran elegancia, muy bueno al corte, muy bueno en el juego aéreo, en el Castilla dominó, llamaba la atención por encima de Asencio, pero luego ese físico, porque no es un jugador especialmente rápido, ni fuerte al choque. Asencio, que es un jugador que es todo lo contrario, súper rápido al corte, a campo abierto, un jugador con mucha intensidad, con mucha fuerza, le ha pasado por la derecha, es un jugador que se ha ganado un puesto en el Real Madrid, quizás ese puntito físico le falta todavía y eso es lo que en esas categorías quizás no llama tanto la atención, pero cuando suben a la primera división, ese punto físico sí que marca la diferencia y para Asencio lo ha marcado para bien y para Jacobo de momento lo ha marcado para mal. Un jugador al que es interesante, que tiene que seguir evolucionando en la cantera del Madrid, que porque sus primeros partidos no haya estado al nivel, no quiere decir que no valga, pero bueno, todavía creo que le queda un poquito en ese proceso de maduración. Es más largo que un día sin pan, es súper alto, pero creo que le falta ensancharse un poco, por lo menos ser más fuerte a los choques. Le veo un jugador con bastante inestabilidad. Nos vamos a ir ahora a Fortea, uno de los grandes proyectos de la cantera del Real Madrid, 18 años en el Juvenil A, lateral derecho. Este jugador es por el cual el Real Madrid rompió pactos o rompió ese pacto de no amenaza que tenía con el Atlético de Madrid. Tenían un pacto el Madrid y el Atlético de Madrid de no amenaza en cuanto a canteranos, en cuanto a no robarse canteranos, y el Real Madrid lo rompió por Fortea, para que veáis el proyecto de jugador que es, lo catalogado que estaba en la cantera, la proyección que le veían. A este sí que le ven una proyección de primer equipo. La temporada pasada no contó con oportunidades cuando parecía que las iba a tener, que incluso hubo momentos de la temporada que decían Fortea a partir de ahora va a ser jugador del primer equipo. Nunca lo fue, siempre se dijo eso un par de veces, nunca lo fue, nunca llegó a debutar ni contra el Deportivo Minera en Copa ni contra absolutamente nada, pero es un jugador, un lateral derecho con una proyección ofensiva brutal, con un juego de pies tremendo, es un jugador también bastante rápido que quizás sufre atrás, pero sí que es verdad que él no estuvo a punto de no renovar porque no se vio con oportunidades en el Castilla, no se vio con oportunidades en el primer equipo como otros jugadores y más cuando la competencia era Lucas Vázquez, pero ahora con Xabi Alonso, con la llegada de Arbeloa al Castilla, parece que ha dado una vuelta a su situación, ha dado un giro a la situación de Fortea, que sí que va a renovar y me alegro mucho porque es de estos jugadores que sí que hay que tener en cuenta. Un jugador que quizá en un futuro, cuando Alexander Arnold dé un pasito atrás, Fortea pueda ser el que asome la cabeza, no sé si como titular o como suplente,
Pero lo dicho, este sí que es uno de esos grandes proyectos que dentro de la cantera del Real Madrid le catalogan como un jugador de primer equipo, a futuro de primer equipo. Así que Fortea, que la temporada pasada jugó 37 partidos y metió 5 goles y 3 asistencias en Liga, y en la Youth League jugó, bueno, creo que fueron 7 partidos, una cosa así, porque les eliminaron en octavos, pero metió 2 goles y 4 asistencias. Así que en total Fortea 7 goles y 7 asistencias la temporada pasada. Muy buenos números de Jesús. Nos vamos a Chema Andrés, pivote. Este sí que es un jugador que es de los que más hechos están. O sea, es un jugador que, por lo que he escuchado de gente que sí que ve la cantera asiduamente, es un jugador que creen que ya la temporada pasada podría haber jugado varios partidos con el Real Madrid. Jugó 3, pero muy poquitos los 3. O sea, jugó 3 partidos, pero jugó, que lo tengo aquí anotado, contra el Deportivo Minera 27 minutos, no fue ni siquiera titular. Contra Las Palmas 7 minutos, y el último partido de Liga contra la Real 3. Muy poco ha jugado, y es un jugador al que sí que le ven ya con ese proceso de maduración dado. Tiene 20 años, mide 1,90, también altísimo. Un jugador estilo de, en cuanto al cuerpo, al estilo Leroy Tchouaméni, un pivote alto, un pivote más clásico, pero con un gran trato de balón. Titularísimo en el Castilla, que ha jugado 35 partidos esta temporada, ha dado 3 asistencias. Un jugador que, bueno, lo dicho, es de los ya más formados, es de los que están más cerca por nivel de poder dar el salto, y quizá en la pretemporada, o sea, la pretemporada en el Mundial de Clubes, si Tchouaméni en algún momento tiene que descansar, Chema Andrés podría ser un jugador que ocupase algún minutito, y con Xabi Alonso lo mismo. Le gusta este jugador, que creo que ya le tuvo, si mal no voy, creo que Xabi Alonso ya le tuvo cuando estuvo en la cantera del Madrid. No sé si fue Xabi o si fue Arbeloa o quién fue, pero creo que Xabi Alonso le llegó a tener. Pero bueno, que es un jugador que sí que podría dar el nivel, podría ser un Asensio. No sé si tener el impacto del Asensio, pero sí que es un jugador que ya podría empezar a tener minutos en la primera plantilla, porque en cuanto a su proceso de formación es de los que más avanzado está y de los que ya están más cerca de poder dar ese paso a la primera división. Nos vamos a ir con Mario Martín. Este es canterano, aunque la temporada pasada jugó en el Valladolid, lo vimos en la pretemporada pasada. Fue un jugador muy intenso, tiene 21 años. La pretemporada pasada jugó muchísimo con el Real Madrid. Y lo dicho, es un jugador que ya tiene experiencia en primera división. Es que ha jugado, lo tenía anotado, se me ha olvidado, pero vamos, ha jugado así más de 2.000 minutos esta temporada. Un jugador que tiene buen trato de balón, pero sí que es verdad que es muy intenso, incluso a veces excesivamente intenso, de dar muchos palos. La temporada pasada recibió 3 rojas, 2 rojas directas, 1 roja por doble amarilla, pero bueno, es un jugador que no sé si le veo nivel Real Madrid a este. Creo que es un jugador que va a tener una futura venta. El año pasado se fue cedido al Valladolid. Esta temporada supongo que el Real Madrid estará buscando una venta con el 50%, como ha hecho con otros jugadores. Pero es un jugador que, aunque sí que es verdad que estuvo jugando en el peor equipo de la temporada pasada, que lo fue el Valladolid, un equipo que jugó muy mal, pero aún así fue titular en casi todo, en una gran parte de la temporada, sumando más de 2.000 minutos en un equipo de descenso, pero tiene ya experiencia en primera división, así que jugador interesante, que no sé si contará con minutos. No sé qué hará Xabi Alonso aquí, si tirar un poco de la proyección con Chema Andrés en el caso de que se necesite un pivote, o tirar un poco de un jugador con más experiencia como Mario Martín, que lo dicho, ya es un jugador contrastado en primera división y que creo que tiene nivel primera división. Creo que se va a quedar en primera división. Su próximo movimiento supongo que será a un equipo de la tabla baja de la primera. Nos vamos a ir ahora a los dos últimos, a los delanteros. Gonzalo García, el crack, el año pasado la reventó. Todos le conocemos porque jugó contra el Celta de Vigo, salió como suplente en un partido que íbamos empatados y metió el gol de la victoria en el último momento. 21 años, 1,82. Se está hablando de él como un posible recurso de plantilla ante la falta de un delantero rematador, un rematador de área, un jugador con buen juego aéreo en el ataque. Se está hablando de él, se ha hablado de la posibilidad de fichar un Budimir, un Muriqi, un jugador así, y también se está comentando la posibilidad de que sea Gonzalo García el que ocupe ese rol, de cabeceador. El año pasado, ya te lo digo, con el Madrid, un gol que nos dio la victoria, nos dio el pase ante el Celta de Vigo, y cuando jugó contra el Sevilla dio una asistencia también de cabeza a Jude Bellingham a puerta vacía. Un jugador que la temporada pasada en el Castilla jugó 40 partidos, y ojo al dato que entre Castilla y Real Madrid metió 26 goles y 5 asistencias. O sea, en 40 partidos que jugó, 26 goles y 5 asistencias, unos números tremendos de Gonzalo García, que tuvo un impacto y un proceso de maduración ya espectacular. O sea, es un jugador que yo creo que ya está hecho para la primera división. Hay muchos equipos de primeras divisiones, no solo de España, sino de Alemania y de Italia y de otros países, que han estado o están tanteando la opción de Gonzalo García. No sé qué hará el Real Madrid, si se lo quedará, si no. Creo que esta pretemporada, con la falta encima de Hendrik por lesión, es el delantero suplente por excelencia. Creo que puede tener esa oportunidad y podemos ver
podemos ver una gran oportunidad que tenga Gonzalo. Y si da el nivel, ojo, cuidado con que este chico sí que puede hacerse un hueco en la primera plantilla del Real Madrid esta temporada. Eso, como un recurso de plantilla, como un delantero suplente, como un delantero de rol. Y ahora nos vamos a ir a Víctor Muñoz. Delantero, extremo, atacante, igual que Gonzalo. Gonzalo puede jugar por todos los lados del ataque. Puede jugar en el medio, por izquierda y por derecha. Y Víctor Muñoz más de lo mismo. Ha jugado mucho en el medio, pero también ha jugado en izquierda y ha jugado en derecha. Un jugador rapidísimo, pero rapidísimo. 21 años, igual que Gonzalo. 1,73, en este caso más bajito, pero juega por todo el ataque. Sobre todo ha jugado la temporada pasada por el centro y por izquierda, pero en 36 partidos metió 11 goles y dio 7 asistencias. También muy buenos números. No como los de Gonzalo, porque Gonzalo al final fueron 26 goles, que es una auténtica barbaridad, pero 11 goles y 7 asistencias también está muy bien. Y bueno, es un chico que también hemos visto ya en la primera plantilla de Real Madrid, debutó en ese clásico en el cual falló la ocasión que le regaló Kylian Mbappé, pero una ocasión que también te digo, que llegó porque es rapidísimo. O sea, es una ocasión que Brahim Díaz no hubiera llegado. Sí que es verdad que luego la definición lo hizo muy mal. Ya dije que los que se pusieron a insultarle por redes sociales me parecen imbéciles. Pero bueno, un chico que también tiene potencial, yo a este no sé si tanto como del primer equipo, pero un jugador súper rápido, con mucho desborde y que, bueno, que también es un jugador interesante que hay que ver, que también en el gol de la asistencia que dio Gonzalo contra el Sevilla a Jude Bellingham, viene de un gran centro al segundo palo de Víctor hacia Gonzalo y Gonzalo pues remató fuera y la cazó Jude Bellingham, así que los dos jugadores, bueno, junto a Chema Andrés, para mí, tanto Chema como Gonzalo como Víctor son los jugadores ya de más nivel del Real Madrid. Víctor, por ejemplo, creo que tiene menos posibilidades de debutar, por ejemplo, que Gonzalo de Chema, por la competencia que hay en las bandas, pero un jugador interesante que ya le vimos la temporada pasada y que aunque sí que es verdad que tuvo un fallo que bueno, que puede que no creo que marque su carrera, pero que muchos le vamos a recordar o muchos le van a recordar por eso, aparte de eso, aparte de ser un jugador que falló una ocasión en un clásico para empatar el partido, es un jugador muy interesante y que ha tenido una gran temporada en el Castilla. Así que nada, este ha sido un pequeño resumen, un pequeño análisis de los canteranos del Real Madrid. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, like y comentar fundamental. Espero que os haya servido y que ahora sepáis un poquito más de estos chicos. Ahora sí que sí, me despido. El like y el comentario fundamental. ¿Qué jugadores esperáis ver en la pretemporada? ¿De cuál tenéis más ganas de ver un poquito de minutos? ¿Cuáles crees que se podrán hacer un hueco en la primera plantilla? Déjamelo todo en comentarios, que ya sabes que tanto tu comentario como tu like es fundamental. ¿Por qué? Porque así YouTube ve interacción en el vídeo y dice, coño, este interés se lo recomienda a más personas. Y si no estás suscrito, suscríbete porque te está perdiendo contenido diario del Real Madrid. Ahora sí que sí, nos vemos la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.